Buenos días, iglesia. Bienvenidos a casa. ¿Por qué no nos ponemos de pie para alabar? Amén. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. Que tú empiezas hasta que llegue el
Salmo 150 dice: alabemos a nuestro Dios, alabemos a Dios en su santuario, alabemos su poder en el cielo, alabemos sus grandes acciones, alabemos su incomparable grandeza, alabemos con sonido de trompeta, alabémoslo con arpas y liras, alabémoslo con panderos y danzas, alabémoslo con cuerdas y flautas, alabémoslo con sonoros platillos, alabémoslo con platillos brillantes. Todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que nos están viendo por las redes sociales. No se olviden darle like a cada una de las publicaciones. Bienvenidos a cada uno de los que nos visitan por primera vez el día de hoy. Y qué bueno que puedan pasar su fin de semana con nosotros. ¿Cuántos quieren seguir alabando a Dios, adorándole? Porque Él es un Dios grandioso, un Dios sorprendente, que nos da todo y su fidelidad es asombrosa. Amén. Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, Dios ha dado tanto por nosotros, que nosotros queremos alabarle y adorarle por cada una de las cosas que Él ha hecho por nosotros. Amén. Vamos a orar para poder entrar el tiempo de adoración. Todos cerramos nuestros ojos y queremos rendirnos a Él. Gracias, Padre amado, Señor, por este tiempo, por este momento, papá, que nos das para poder alabarte y adorarte, Padre amado, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Padre Santo, que podemos estar aquí, Padre amado, y queremos entregarte todo nuestro corazón, todo lo que nosotros somos, Padre Santo, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por tu infinita misericordia. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad.
Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 Victoria, iglesia. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo.
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Le das un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Cierra tus ojos por un momento donde estás. Cierra tus ojos un momento y dile gracias, Señor. Tu palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, tú siempre quedas fiel, Señor. Gracias porque eres bueno, eres misericordioso. Señor, podemos disfrutar de tu amor tan grande en nuestras vidas. Te amamos porque eres bueno, Señor. Te damos gracias por esto en esta mañana. En el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Dale un fuerte aplauso nuevamente al Rey. Y qué bueno verle esta mañana. Voltéate a alguien, mírale a los ojos y dile: qué bueno que estés en la casa esta mañana. Estamos muy contentos que hayas decidido pasar parte de tu fin de semana con nosotros. Y el día de hoy tenemos algo increíble. Yo creo que Dios va a estar haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Y si nos estás viendo de las redes, por las redes, gracias. Estamos contentos que puedas estar conectado con nosotros. El día de hoy yo sé que Dios tiene algo increíble. Así que volteate al que tienes al lado y dile: qué bueno verte. Hoy estás más guapo, más guapa que de costumbre. ¿Saben por qué? No estoy hablando en fe, sino que dice la palabra del Señor que la presencia de Dios en nuestras vidas hermosea nuestro rostro. Entonces no necesitas mucho make-up y muchas cosas así. Solo métete un tiempo a adorar a Dios y lo que va a pasar es que Dios embellece tu rostro. Así que el día de hoy yo estoy muy contento porque estamos comenzando una nueva serie que se llama En Esencia. Voltéate a alguien, dile: en esencia. Y yo quiero este día que puedas ir conmigo, por favor, rápidamente a 2 Corintios capítulo 2. Regresar a la esencia de quienes somos en Cristo, de qué es lo que hacen los discípulos de Jesús, de qué es lo que hacen aquellos que han decidido seguir a Jesús. Así que el día de hoy vamos a ir a 2 Corintios capítulo 2, 14 al 16, y quiero que puedas leer conmigo si lo tienes. Estoy leyendo una versión que se llama Lenguaje Actual para que podamos todos entender, y dice en el 14: doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que así todos lo reconozcan. Wow, mira lo que sigue. Dice: anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Wow. Vuelvo a leer esto. Dice: anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Y luego dice: y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Wow. Voltéate al que tienes al lado y huélele un poquito. Algunos huelen a Chanel, algunos huelen ok, gracias, amor. No, algunos, no, es Versace, pastor, Versace. No, dile que tienes al lado: hueles a Cristo. Dile. Wow. Dice: nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Mira lo que dice: somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, somos como un olor mortal. Dile que tienes al lado: no quiero matarte. Dile. Pero dice que para los que están en Cristo somos como un perfume que trae vida y trae esperanza. Y esta es una de las cosas más increíbles. Una de las alegorías que puede usar la palabra es que nuestras vidas son un perfume. Ahora algunos van a decir: ay, mi vida es como fuchifulín. No sé cuántos conocen esa planta, fuchifulín.
¿Alguien conoce eso? Ok, seguramente en otros lugares tampoco conocen. ¿Qué es fuchifulín? Fuchifulín son unas bolitas, unas semillas en realidad, que son me parece de una planta que parece al cardo. Y en mi colegio, cuando no queríamos hacer clases, arrancábamos esas semillas y en la clase la reventábamos. Y eso es peor que una bomba lacrimógena. Eso empieza a oler y no para. Huele y tú dices, Dios mío, ¿quién ha dejado el desagüe abierto? O sea, huele horrible, horrible, horrible. Yo sé que ustedes nunca van a hacer eso en sus clases. Yo estaba en el mundo, perdónenme hermanos, pero eso usábamos, era un olor terrible. Pero ninguno de nosotros, dice la palabra, somos como eso, sino somos un perfume. Dile al que tienes al lado, el parfum. Un perfume. ¿No? Y ahí ustedes tienen, mira, he traído 2 perfumes. Uno es el de mi esposa. Y uno es el mío. ¿Cuál creen que cuesta más? ¿Cuál? Que lo escuche, diga, ¿cuál? Ya, miren, y seguro si podía traer, ¿cuántos han visto hay unos perfumes para bebés así, que es como una gaseosa de 2 litros? Y, ¿cuál es la diferencia entre esto? La esencia, ¿verdad? Porque mismo el grande huele bien, pero en un momento dado, después de 5 minutos que te lo pusiste, ya se perdió, ya no queda. Mientras que chiquitito, pero poderoso. Algo dicen en francés, petit, me costó. Pequeñito, pero fuerte. Y esto es increíble porque una gotita de esto, y así mi esposa saca una gota así con una aguja, así, y ¡plac! Una y es suficiente y queda para mucho tiempo. Y si se dan cuenta, parecen ser lo mismo, pero no lo son. Porque uno tiene más alcohol, ¿verdad? Y el otro es más esencia. Entonces, la diferencia en precio es, tú tienes el de 50 soles, yo que sé que es con alcohol y alcohol de la mala, sí, pero huele rico en un momento dado y rápido se desvanece. ¿Cuál es la diferencia? La esencia, lo que está adentro. Y sabes que lo que vamos a estar viendo durante este tiempo es quiénes somos y qué es lo que hacemos en esencia como seguidores de Jesús. Porque tú y yo hemos decidido seguir a Jesús, ¿verdad? Un día dijimos, Señor, escuché tu palabra y realmente necesito de tu salvación y a partir del día de hoy yo te voy a seguir todos los días de mi vida. Y entonces nos hemos convertido, como dice la palabra, en un perfume. Por eso es que no podemos ser perfume barato. Dile al que tienes al lado de él, no eres un perfume barato. Dile que yo no soy barato. Dile, aleluya, aleluya. Nosotros somos perfume finísimo, que cuando Dios lo logra oler, realmente Él se deleita con ese aroma. Y mira, ¿qué es lo que es una esencia? Lo que es una esencia es un conjunto de características permanentes e invariables. Dice que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Wow. Si lo has agarrado, eso es poderoso, porque nosotros realmente tenemos la esencia de Cristo mismo en nosotros. Y eso es algo que hace que seamos quienes somos. Nosotros no hacemos cosas para parecer a alguien, nosotros somos alguien que hacemos cosas. Y esto es, nuestra esencia no es lo que parecemos, es lo que somos. Y nosotros somos ese aroma
precioso, suave que Cristo ofrece a Dios. Qué increíble. Estuve leyendo un artículo de la BBC que sacaron con respecto a perfumes y había mucha información increíble, pero una de estas era que hablan de alguien que se llama le nez. En francés quiere decir la nariz. No mire a alguien que tiene una nariz larga. No está hablando de alguien así. No. Esta persona que se llama le nez es una persona que es adiestrada, es un profesional para determinar el aroma, los aromas diversos que pueden encontrarse en el mundo, aromas de plantas, aromas de flores, aromas aún de animales. Por eso se llama le nez, la nariz. Y él puede distinguir entre todos los olores qué cosas existen dentro de un perfume. Tú le llevas el perfume y él va a decirte, ¿no? Y va a decir, esto es canela, ¿no? Y va a decir, esto es tal, y va a empezar a decomponer cada cosa que compone este perfume. Y este le nez es increíble. En español, para que no te confundas, es el perfumista. Es la persona que se ocupa de diseñar los aromas, diseñar los perfumes, y es alguien que tiene desarrolladísimo el sentido del olfato. Y sabes, de acuerdo a lo que hemos leído, mira lo que hemos leído hace un ratito en 2 Corintios 2:14, dice, somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Antes dice, y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. ¿Te das cuenta que quien produce ese aroma en nosotros, le nez, es Cristo mismo en nosotros? Y Él cada día está en tu vida. Un poquito más de gracia, un poquito más de gozo, un poquito más de paciencia, y empieza a crear un aroma que al principio está medio, pero después y empieza a oler rico. ¿Cuántos les gusta usar perfume? ¿No? Los varones dicen, no, yo uso perfume de hombre. Aleluya. Sudor y lágrimas se llama. No, pero cada uno tiene una preferencia, etcétera. Pero hay un perfume que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Cada característica que debe estar en nuestras vidas, Él está añadiendo a través de cada momento que estamos viviendo. Está añadiendo paciencia, está añadiendo gozo, está añadiendo fe, está añadiendo aquello que necesitamos para que cuando nos presentemos a Dios, seamos un olor grato, un olor agradable, un olor que tú dices y te transportas a otro lugar, ¿no? ¿Han olido esos perfumes que hueles y un campo de lavanda, ¿no? ¿Cuántos conocen un campo de lavanda? No de lavandería, hermanos, lavanda. Si no has visto nunca un campo de lavanda, para que podamos entender, porque yo tampoco he visto un campo de lavanda real. ¿Han visto el campo de Tarwi? Idéntico, color increíble, aroma increíble, pero es andino. Pero es increíble. Es para que puedas tener, y tú, hay ciertos olores, tú hueles y te lleva, te transporta en el tiempo a un lugar en el cual conociste por primera vez a una persona. De hecho, hay un perfume que mi esposa ya no usa porque ya no encuentra, o no sé qué ha pasado, pero cuando yo la conocí, era eso. Era increíble, y cada vez que, me acuerdo aún del aroma, era increíble, porque era un aroma que no es común. Y sabes, yo creo que Dios está haciendo en nosotros un aroma excelente, un aroma que sea agradable delante de Dios. Por eso es que Él permite, aunque pasemos situaciones de dificultad, situaciones complicadas en algún momento, porque así se extraen las esencias
de diferentes materiales, por ejemplo, de rosas. Es por presión. O sea, huele rico, pero el proceso puede ser que es difícil, puede ser que es complicado, pero el resultado es increíble. Por eso ustedes y yo no podemos quejarnos en el proceso, pero debemos tener esperanza en el resultado que Dios va a producir en nosotros. Eso va a ser increíble. Dile al que tienes al lado, vas a hacer un perfume increíble. Dile. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, es algo que Dios está haciendo por nosotros, algo tremendo. Entonces, Lené es aquel que es el maestro que selecciona las características que debe tener un perfume. Él conoce cada olor y Él conoce los olores que no son tan buenos en nosotros. Hay cosas que huelen rico, pero hay cosas que acá no, tengo que cambiarlo. Y sabes, es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Permite que Dios haga todo el proceso completo en tu vida. De hecho, uno de los versículos que también amo mucho, dice la palabra que el que comenzó la buena obra, podríamos decir el que comenzó a hacer el buen perfume, será fiel hasta completarlo. Dile al que tienes al lado, dile, no te vas a quedar oliendo a fuchifulín. Buen perfume, agradable. ¿Ok? Entonces, estamos siguiendo con esto y nos damos cuenta que nuestras vidas son increíbles. Los que estamos siguiendo a Cristo, hay cosas esenciales, muy profundas en nuestra vida que tienen que manifestarse. Poco a poco se van a manifestar. Y en este artículo también decían que los millennials, escuchen esto, los millennials prefieren ingredientes sintéticos en lugar de los naturales en sus perfumes. Eso es lo que dicen los millennials. Algunos dicen, yo soy millennial. Tú eres millennial porque ya casi tienes 1000 años, no porque has nacido. Ok, no, pero los millennials deben tener entre, ¿cuánto? 15, 25, 15, 20, más o menos. Esos millennials, dice, según este estudio, dice que ellos prefieren ingredientes sintéticos en lugar de los naturales. ¿Y sabes qué? Lo sintético nunca va a superar lo natural. Por eso es que ellos saben si el olor es sintético o si el olor es real, natural. Ellos tienen esta destreza de saber, porque puede parecer igual, pero no es lo mismo. Dice también una perfumista muy reconocida, ella dice, muchos compradores modernos están tan acostumbrados a los olores sintéticos en los perfumes que no saben cómo huelen las opciones naturales. Wow. Es probable que la lavanda que tú dices que usas sea sintética y no sea natural. Pero lo que Dios está haciendo en nosotros no es algo sintético, no es algo artificial, es algo natural. Por eso es que el cambio que Dios produce en nuestras vidas no es primero externo, sino primero es interno. Y a partir de allí, Él comienza a hacer algo que empieza a manifestarse de manera externa. Por eso es increíble cuando vemos que mucha gente no sabe distinguir entre lo sintético y lo natural. Y déjenme decirles, nosotros no somos discípulos sintéticos. Somos discípulos con esencia original. Dile al que tienes al lado, dile, yo soy discípulo con esencia original. Aleluya. ¿Por qué? Porque mucho parece, pero no es. ¿Cuántos han ido alguna vez a comprar a una perfumería y a veces encuentran afuera una señora? Es lo mismo que vas a encontrar, solo que acá está más barato. Y quizá aún al olfato uno puede decir, oye, es igualito, parece. Dile al que tienes a la parece, pero no es. Y nosotros no somos los que parecen, nosotros somos
un perfume agradable delante de Dios. Por eso es que hay esencias, hay cosas esenciales en nuestras vidas que tienen que manifestarse. Y con eso quiero ir a otro pasaje, que vamos a Hechos 2, 44 y 47, porque ahí hay muchas cosas esenciales de los que son seguidores de Jesús, de los que son discípulos. Y vamos a ver algunas de ellas así violento, y la siguiente semana vamos a estar hablando de algunas más, pero el día de hoy quiero que prestes atención a las que tenemos para hoy. Hechos 2:44 dice: todos los creyentes, otra versión dice todos los seguidores de Jesús, permanecían unidos y compartían sus bienes. Wow. Eso nos da una idea de la esencia de los seguidores de Jesús. Un seguidor de Jesús no es un llanero solitario. Un seguidor de Jesús es alguien que dice que está unido, alguien que comparte con otros. Por eso es que no podemos decir yo sigo a Jesús, pero a mi manera, ¿no? O sea, la canción A Mi Manera, My Way, ustedes lo conocen, pero ¿sabes qué? No es así, hay una forma, porque puedo decir que soy discípulo de Jesús y vivir mi vida de un modo diferente, parece, pero no es. Si nosotros somos, tenemos que tener estas cosas en esencia. La primera es que tenemos vida de comunidad. Comunidad es importante, por eso es que nos juntamos, por eso es que tenemos casas de conexión, por eso es que tenemos reuniones, los domingos son importantes. Algunos me dicen, pero pastor, vamos a ver por internet. Está bien, pero un seguidor busca vivir en comunidad. ¿Y comunidad con quién? Con los demás discípulos. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, dice. Y cuando está diciendo que allí está Él, no es que no está, sino en otros lugares, porque dice que Dios está en todo lugar. Sin embargo, cuando señala que Él está allí, es que se manifiesta su presencia de bendición sobre ese lugar y sobre esas personas. Por eso es que cuando nos reunimos, la presencia de Dios se manifiesta para bendición de nuestras vidas. Mira lo que sigue, 45, dice: vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Lo que estamos viendo allí es que no permitían que alguien tuviera necesidad. Por eso como iglesia tomamos tiempo para saber a través de las casas de conexión si hay alguien con dificultades, si hay alguien que ha estado atravesando situaciones complicadas. Y de hecho eso ha funcionado mucho en pandemia, porque había algunos que ya tenían su banderita blanca, ¿no? Otros doble banderita blanca. Si no sabes de lo que estoy hablando, en pandemia, cuando alguien no tenía qué comer, no tenía algo más como poder cocinar o lo que fuera, ponían una banderita blanca en su puerta. Y algunos de nuestros hermanos ponían banderita blanca, más banderita blanca, más banderita blanca, banderota blanca también, porque ya no había nada. Pero damos gracias a Dios que como esencia de discípulos nosotros hemos podido suplir sus necesidades. Y no solo a ellos, sino también a nuestra ciudad. Más de me parece 4,500 raciones de bolsas de comida como para 2 semanas se han repartido a través de la cooperación de diversas organizaciones, dentro de ellas nuestra iglesia. ¿Sabes por qué? Porque esa es nuestra esencia. No es que vemos la necesidad y nos quedamos mirando, sino vemos la necesidad y vamos y hacemos algo por esa gente. Dile al que tienes al lado: tú eres un seguidor de Jesús. Wow, esa es nuestra esencia, ¿no? Mira, 46 dice: los creyentes compartían el mismo propósito. Qué increíble. Tenemos propósito, iglesia. Hermanos, cada uno de ustedes tiene un propósito increíble. Y algunos dicen: mi propósito es llenar estadios, mi propósito es ser un empresario. No, es un propósito mucho más grande, mucho más poderoso de lo que tú estás imaginando. Y el propósito, lo habíamos leído hace un momento cuando estábamos hablando del perfume. Si quieres lo vuelvo a decir. Y dice: y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Ese es nuestro propósito.
llevar vida a aquellos que no han escuchado aún del mensaje de Jesús. Por eso es que, ¿sabes qué? No somos un accidente, no somos la última rueda del coche, no somos piezas importantes, piezas principales dentro del plan que Dios tiene aún para esta ciudad. Él tiene un plan para tu familia, Él tiene un plan para cada parte de la cual tú eres parte, en tu familia, en tus estudios, en tu trabajo, donde fuera que seas. Dios tiene un plan, Dios te ha puesto allí. Eso se llama logística divina. Te ha puesto allí para que seas un aroma que atraiga hacia Cristo. Mira lo que dice, continuamos. Ese es el propósito. Todos compartían el mismo propósito y vas a ver lo que resulta luego, pero dice, todos compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. Compartían la comida con sencillez y alegría. Wow, esto es importante. ¿Por qué? Porque no es solamente el domingo en la iglesia, sino también es las pequeñas reuniones que tenemos en los grupos de conexión dentro de la iglesia. Si no eres parte de una de ellas, deberías conectarte. Pero si solamente eres parte de los grupos de conexión y de vez en cuando vienes a la iglesia, ¿sabes qué? Acá dice con claridad, dice que ellos cada día solían dedicar tiempo para estar en el templo. ¿Y qué es lo que se hacía en el templo? En el templo había alabanza, había adoración, había oración, había búsqueda de Dios. Mira lo que dice acá, dice que y comían juntos en las casas. Por eso en las casas, hermanos, en las reuniones que tienen de casas de conexión, preparen algo rico. No sé, sus 3 leches, no sé, selva negra, yo qué sé, lo que ustedes quieran. Algunos de repente chaufa, otros lechón, yo qué sé, pero compartan, porque sabes que somos familia y eso es lo que Dios quiere hacer. Él está anhelando que podamos compartir aún la comida con sencillez y alegría. Allí cuando nos sentamos en la mesa después de haber orado, y empezamos a reír porque nos acordamos que algo, qué increíble. Dice la palabra de Dios que son momentos en los cuales la bendición de Dios desciende sobre la cabeza y luego sobre la barba de Aarón, dice, ¿no? Y va hasta el borde de las vestiduras. ¿Qué es eso? Eso es favor de Dios, eso es gracia de Dios. ¿Y cuándo sucede? Cuando estamos reunidos en la iglesia y en las casas de conexión. Su presencia se hace manifiesta. Sales de allí alegre, con gozo. Y por eso es algo que es algo esencial en nuestras vidas. No podemos estar rehuyendo esas reuniones, tenemos que ser parte de ello. Mira lo que dice aquí en el versículo 47. Esto es increíble. Dice, está hablando de los discípulos. Alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Wow. Por eso es que hay alabanza en la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es nuestra esencia. Fuimos creados para alabanza de su gloria, dice la palabra. Entonces, sea con la música que tenemos o con un charanguito o con un bombito, no importa, porque lo más importante no es el vehículo, lo más importante es nuestra alabanza, nuestra adoración. Lo más importante es cuando levantas tus manos, cuando con todo tu corazón empiezas a agradecer a Dios, cuando con todo tu corazón empiezas a decirle, Señor, eres bueno, tu fidelidad es grande, Señor, aunque me aparté y me golpeé, ahora vuelvo, Señor, tú eres fiel. Esos tiempos son increíbles. ¿Por qué? Porque alabamos, porque sabemos que su presencia se derrama allí en medio de la alabanza. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, todo el pueblo los estimaba mucho. No somos, un seguidor de Jesús no tiene que ser alguien odioso. El odioso del barrio, ahí viene. No, ¿qué es lo que dice? Dice que el pueblo los estimaba mucho. Tú tienes que volverte ese perfume agradable delante de Dios, pero que los hombres también puedan decir y puedan tomar en cuenta y decir, ¿qué es lo que haces tú? ¿Por qué eres diferente? Yo también quiero lo que tú tienes. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a pedir al Señor. Señor, soy un cascarrabias. Perdóname, transfórmame.
Señor, parece que he chupado limón tantos años. Ten misericordia de mí. O sea, de verdad. Y Dios va a empezar a hacer un cambio, una transformación. Pero es algo increíble. ¿Por qué? Porque la gente alrededor tuyo va a empezar a buscarte para pedir testimonio. Oye, pedir un consejo. Oye, yo veo que tu matrimonio va bien. ¿Me puedes ayudar? Porque mi matrimonio está así grave. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Mis hijos están yendo medios así. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque eso es resultado de quienes somos. Dice con claridad, dice aquí, todo el pueblo los estimaba mucho. No dice todo el pueblo los odiaba. Todo el pueblo los estimaba. No te vuelvas el odioso. Vuélvete aquel que es estimado en gran manera. Donde estés, en tu trabajo, donde fuera que sea. Y esto es el resultado de todo lo que hacían, de la esencia de los discípulos. Mira, dice algo. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¿Por qué? Porque eran un perfume agradable. Era un perfume que la gente decía, yo también quiero lo que tú tienes. Y sabes que el problema con los años es que los discípulos de Jesús han empezado a añadirle más alcohol, ¿no? A la esencia, al punto que la esencia está allí, pero está muy aguada. El perfume ya no huele tan bien, ya no huele tanto tiempo, ya no perdura. Por eso es que tenemos que volver a la esencia. Si somos seguidores de Jesús, tenemos que permitir que estas cosas tan básicas puedan volver a ser vistas, puedan volver a ser señaladas en nuestras vidas. Esto es muy increíble porque no dice que iban y hacían grandes campañas evangelísticas, no dice que tenían sus poderosos parlantes y un equipo de alabanza increíble, no dice eso. Pero ¿qué es lo que atraía a la gente? El perfume, la esencia. Por eso es que tenemos que pensar nuevamente en qué perfume somos, si estamos permitiendo al perfumista hacer su trabajo en nuestras vidas. Y si no lo estamos haciendo, pues necesitamos decirle, Señor, ayúdame. Haz un buen perfume en mí, Señor. Ahora, ¿cómo aplico todo esto? La primera cosa es vuelve tu vida al perfumista. Si tú de repente estás diciendo, no, mi vida está saliendo medio a desagüe. Ha habido tiempos en los cuales mi vida no olía muy bien. Siendo cristianos, conociendo la palabra, yo sabía que mi vida no era un perfume grato. ¿Y qué es lo que tuve que hacer? Es volver mi vida, entregar mi vida nuevamente al perfumista y decirle, haz como tú quieres en mi vida. La primera cosa que si piensas, o de repente si dices que todo está yendo bien, igual, vuelve tu vida al perfumista. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer algo mucho más excelente de lo que ya ha hecho en tu vida. Todavía puedes ser mejor. Dile al que tienes al lado, todavía puedes oler mejor. Dile. La segunda cosa es, deja que Cristo ponga los toques de aroma correctos en tu vida. Deja que Cristo ponga los toques de aroma correctos en tu vida. Y sabes, para eso quizá Dios permita situaciones que no sean agradables, que no sean las que estás esperando. Pero ¿sabes qué? Son situaciones necesarias. ¿Para qué? Para que al final puedas tener un aroma que sea agradable. Pregúntale al Señor, ¿qué toques te faltan? De repente te falta juntarte con otros. Habíamos leído, ¿no? Una de las esencias es estar unidos. Otra de las esencias es poder compartir alimentos juntos. Otra de las esencias es alabar a Dios. De repente es una de las esencias que te falta. Cuando todos están levantando sus manos, tú estás ahí.
Deja que Cristo ponga esa esencia en tu vida. Y tu perfume va a ser cada vez más agradable a Dios. Quizá el perfume que te esté faltando es el que compartas la palabra con otros. Y quizá Dios te ha puesto en un lugar donde hay mucha gente que debe conocer de Jesús y no lo estás haciendo. Permite que Jesús ponga ese toque de perfume en tu vida. ¿Cómo puedo aplicar esto? Y lo último es: permite que todos puedan disfrutar del aroma que Cristo está poniendo en tu vida. Permite que todos lo puedan ver. Permite que todos puedan saber que no eres artificial, sino que el aroma que Dios está haciendo en tu vida es completamente natural. Él quiere hacerlo. Él está trabajando. Solo ríndete a Él y permite que Él termine su obra. Quiero orar por ti, donde estés. Si puedes ponerte de pie para orar juntos. Las siguientes semanas vamos a estar hablando sobre algunas otras características que están en Mateo capítulo 6. Así que abre tu corazón, porque esas son notas necesarias en el perfume que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que cierra tus ojos donde estás. Señor, hoy volvemos nuestra vida a ti. Quizá hay áreas de nuestra vida que no te agradan como están oliendo, Señor. Por eso venimos nuevamente a ti y te decimos: te necesitamos. Solo tú puedes poner los toques de perfume necesarios, los toques de aroma necesarios en nuestra vida para que sea un aroma tan agradable, tan intenso, Señor. Ayúdanos, te necesitamos. Pon esos toques en nuestras vidas, Señor. Pero al mismo tiempo permite que ese aroma, Señor, no solamente sea disfrutado dentro de la iglesia, sino que podamos también llevarlo a aquellos que lo necesitan, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Queremos ser un perfume agradable que puedas presentar al Padre y que pueda ser, Señor, un perfume grato a ti. Como iglesia oramos para que, Señor, realmente el aroma que pueda emanar de nuestra iglesia sea un aroma que Señor, atraiga a la gente del mundo, pero al mismo tiempo sea agradable a ti, Señor. Te damos gracias por esto, porque sabemos que lo vas a hacer. Por eso estamos seguros, porque tu palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla hasta el día que tú vengas, Señor. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Bueno, qué bonita palabra hemos tenido hoy día. Pueden tomar asiento, voy a darles algunos anuncios. Primero, el sígueme. Todos los que nos visitan por primera vez y quieren saber más de la palabra, o cada uno de ustedes que quiera saber más de la palabra, tenemos un curso que se llama Sígueme, en el cual hablamos sobre fundamentos básicos y todo eso. Es muy chévere, les recomendaría que lo hagan y pueden acercarse a Carlita, que está al lado izquierdo, para poder consultarle, preguntarle sobre este curso. El siguiente es para invitarlos a cada uno de ustedes a seguirnos en las redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram y también tenemos YouTube. Entonces, denle un like, compartan, comenten. El equipo de voluntarios está haciendo un grandioso trabajo con nuestras redes sociales. Justo ahí lo van a ver. Y bueno, eso. Y también algo muy importante, ¿a quiénes les gusta servir con niños? Necesitamos voluntarios para nuestros niños. Recuerden que la palabra dice que si nosotros instruimos a los niños, cuando sean grandes no se apartarán del camino de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido maestras en la escuela dominical, la cual nos instruían de la palabra, nos hablaban sobre la creación? A mí me encantaba el día que hablábamos de la creación. Me gustaba muchísimo porque sabía que tenía un Dios poderoso que había creado todas las cosas para mí. Entonces, quienes estén
dispuestos a servir con los niños, comuníquense con Nelicita, que no sé si está por aquí o está... Nelicita, ¿estás por aquí? Está con los niños. Un extraordinario trabajo que Nelicita hace domingo a domingo, entonces comuníquense con ella, acérquense a ella y sean parte de ese bonito ministerio que es el Ministerio de Niños. También, ¿qué más tenemos? Ahora vamos a entrar en nuestro tiempo especial de diezmos y ofrendas, para eso les puedo pedir que se pongan de pie. Carlita va a pasar con los sobres, algunos de los voluntarios se van a pasar con los sobres. Las ofrendas y los diezmos son voluntarios, no es nada obligatorio, pero también recordarles que la palabra también, no sé si muchos han leído, y esta parte es muy familiar para todos, en la cual en el templo una viuda dio 10 centavos. Dios mira nuestros corazones, no mira el monto que cada uno de nosotros damos, si es mucho o es poco. Dios ve tu corazón y nosotros somos una iglesia generosa que da con generosidad y voluntariamente. Entonces yo les pido que puedan, bueno, los chicos están pasando con los sobres. Después de esto tenemos la cestita que la tiene Carly también. Hoy día Carly es nuestra súper voluntaria, está ayudándonos en todo. Entonces, en el momento de alabanza yo les invito a que puedan pasar con sus sobres para poder colocarlo en la canasta. Amén. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Gracias, Padre amado, Señor, por este tiempo, Padre Santo, Señor, que puedo recibir de tu palabra, amado Señor. Gracias por este momento, papá, que podemos recibir diezmos y ofrendas, papá, con un corazón generoso, Padre Santo, queremos darte y entregarte esto, Padre Santo. Tú conoces nuestros corazones, Padre Santo. Tú sabes, Padre amado, Señor, cómo lo estamos dando, Señor. Gracias por este tiempo, papá, y bendícenos abundantemente. Ahora vamos a empezar con el tiempo de alabanza. Mira a la persona que tienes al lado y dile, vamos a alabar a Dios con todo. Amén. Bueno, les dejo con los chicos de alabanza. Gran tiempo, iglesia. Nos ponemos de pie, por favor, para alabar. Ven. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar.
Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Mil maravillas, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas,